Mar del Norte, 1889. Una noche sin estrellas. El viento azota las velas con furia, y el casco del barco gime como si estuviera vivo. En una pequeña cabina, bajo el resplandor titilante de una vela, un hombre escribe en un cuaderno que no registra travesías ni mapas, sino verdades que surgieron desde lo más hondo de su ser. Su nombre era Elias Hawthorne, no solo un filósofo, sino un navegante de la mente humana. Surcó océanos indomables y exploró ideas aún más arriesgadas. Vivió como pocos se atreven, mirando hacia su interior con valentía. En ese viaje descubrió algo que cambió para siempre cómo percibimos la existencia, el cuerpo, el espíritu. Hawthorne no recibió sabiduría de otros, la forjó en la fragua de su propia vida. Cada palabra que plasmó en esas páginas nació de una pregunta, una herida o una claridad que llegó cuando todo parecía desmoronarse. Tus pensamientos son fuerzas, tienen vida propia. Tienen peso, y lo que albergas en tu alma se convierte, sin remedio, en tu realidad. Este audiolibro es una guía hacia un poder que ya llevas dentro. Es un legado radiante, un diario del alma rescatado del silencio, una brújula que no señala el horizonte, sino tu esencia verdadera. Cada frase que escuches está impregnada de experiencia pura. No hay idea sin vivencia, no hay promesa sin camino recorrido. No hay lección que no haya atravesado primero su corazón, su mente y su espíritu, puestos a prueba en la inmensidad del mar. Si decides sumergirte en estas palabras con el alma abierta, descubrirás que lo que llamas realidad es solo un eco de lo que piensas y que tu vida ha estado siguiendo, en secreto, el mapa invisible de tus creencias. Este libro no quiere deslumbrarte, sino encenderte. Porque al terminarlo, no serás alguien distinto, sino alguien que por fin reconoce la fuerza inmensa que siempre ha llevado dentro. Prepárate. Estás a punto de entrar en el territorio donde todo comienza, el reino oculto de la mente. A veces siento que comencé a apagarme cuando aprendí a seguir órdenes sin cuestionar. Otras, pienso que solo empecé a existir cuando me atreví a romperlas. Tenía 18 años cuando me embarqué en un carguero rumbo al Índico. No buscaba gloria, solo escapar. Huía de un mundo que exigía obedecer, encajar, callar, donde pensar por cuenta propia era un delito tácito. Recuerdo a mi madre en el muelle, con los ojos llenos de un dolor que no explicaba, como si supiera que el mundo al que me enfrentaba no perdonaba a los soñadores. En alta mar aprendí que no hay espejos. Nadie te dice quién eres. Solo el rugido del viento, el crujir de las tablas y tus pensamientos, que en la soledad se vuelven ensordecedores. Una noche, frente a las costas de Brasil, una tormenta nos golpeó sin piedad. El segundo de a bordo cayó al agua, atrapado por una cuerda traicionera. En un instante, el mar se lo llevó. Pero no fue su muerte lo que me marcó, sino la expresión en su rostro antes de desaparecer. No era terror, era rendición, como si su mente hubiera abrazado el final antes que su cuerpo. Ahí comprendí que hay pensamientos que te matan antes que la vida misma, y que pensar puede ser tan letal como enfrentarte al océano. Durante años navegué por rutas olvidadas, puertos remotos y tempestades que devoraban barcos enteros. Pero nada fue tan feroz como lo que hallé en mi propia mente. Porque allí, entre las sombras, no solo vive el miedo, sino también la creación. Una vez, varado en una isla sin provisiones, con el cuerpo roto por la fiebre, cerré los ojos e imaginé un arroyo cercano. No lo hice por fe, sino porque no había nada más que hacer. Horas después, un pescador de mirada serena apareció con un odre de agua. No pidió nada a cambio. Algunos dirían que fue suerte. Yo lo llamo evidencia. Desde ese día comencé a hacer algo que antes me parecía absurdo, imaginar en voz alta, soñar lo imposible, escribir ideas que nadie me había dado. Pensar sin cadenas se convirtió en un acto de desafío. Porque en un mundo que te programa para repetir, pensar libremente es una revolución. Si estás escuchando esto, es porque tú también has sentido esa chispa. El pensamiento no es un susurro, es poder. Es el origen de todo.
Y aunque el mundo insista en que las cosas simplemente pasan, yo aprendí, con sangre y sal, que lo visible siempre nace en lo invisible. Este capítulo se llama así porque pensar me rompió antes de salvarme. Pensar me hizo dudar de todo, me costó amigos, trabajos, afectos. Me convirtió en un extraño, incluso para los que me amaban. Pero también me liberó, me dio alas y me mostró que la mente no es solo un refugio, es el trono desde el que creas tu destino. Si alguna vez pensaste algo que luego se hizo real, no lo llames casualidad. Tal vez por eso estás aquí, y tal vez lo que viene después te probará que nada fue por azar. Aprendí a pensar con los dientes apretados, porque cuando no tienes nada, ni dinero, ni linaje, ni promesas, tu mente es tu única arma. Y si no sabes manejarla, ella te dominará. Tras dejar el mar, pasé meses buscando sustento en las calles de Oregón. Dormía en callejones, escribía en pedazos de papel robados y comía sobras que encontraba en los mercados. No sentía vergüenza, pero sí un dolor sordo, el de ver cómo la esperanza se desvanece, cómo la gente se acostumbra a no esperar nada y obedece por pura fatiga. Yo también estuve allí, en esa sombra sin fin, donde soñar parece una pérdida de tiempo. Hasta que algo cambió. Una tarde, cerca de un almacén abandonado, un anciano de ojos penetrantes me ofreció un sorbo de agua. Sin hablar, señaló una roca y dijo, «Crees que el mundo es lo que ves, pero lo verdadero está dentro». No lo entendí del todo, pero esa noche, bajo el frío, repetí sus palabras como un mantra. Y entonces lo sentí, no en el cuerpo, no en la lógica, sino en ese lugar sin nombre donde sabes sin explicar. Sentí que tenía un poder, no uno que se ve o se toca, sino uno que siempre había estado ahí, esperando ser reclamado. Días después, conseguí trabajo en una pequeña imprenta, ordenando tipos de letra. No fue un milagro, fue un cambio. Primero en mi interior, luego en mis palabras, y al final en mi mundo. Desde entonces supe que el pensamiento tiene vida antes de volverse acción, y que las puertas no se abren por casualidad, sino porque algo en ti comienza a vibrar distinto. Este capítulo no habla de optimismo, sino de despertar. De reconocer que dentro de ti hay una chispa que nada, ni el fracaso, ni la soledad, ni el desprecio, puede apagar. Y cuando te alineas con esa chispa, aunque el mundo no cambie de golpe, tú caminas con una fuerza que lo transformará. Alguna vez escuché a un marinero decir que los pensamientos son como nubes, pasajeras, sin sustancia. Pero yo he sentido como un solo pensamiento puede perseguirte toda la vida, y como otro, más luminoso, puede rescatarte cuando todo parece perdido. Fue en un invierno crudo, alojado en un desván húmedo, con los dedos entumecidos por el frío, cuando descubrí que los pensamientos no solo existen, viajan. Recordé a alguien a quien quise en silencio años atrás. Sin papel ni pluma, cerré los ojos y le escribí en mi mente, imaginándola recibiendo cada palabra, sintiendo lo que yo sentía. Al terminar, solté. No esperaba nada. Pero días después, un mensajero trajo una carta suya. No solo me saludaba, sino que respondía, casi al pie de la letra, lo que había imaginado. Desde entonces entendí, los pensamientos no son sombras, son señales. Viajan, buscan, llegan. Algunos hieren, otros sanan, pero todos encuentran su destino. Pensamos y creemos que todo queda en la cabeza, pero los pensamientos tienen un rumbo. Por eso una madre intuye cuando su hijo está en peligro. Por eso piensas en alguien y, de pronto, aparece. Porque el pensamiento es acción invisible, y lo que guardas en tu interior, amor, miedo, rencor, se envía al mundo, incluso sin palabras. Durante años emití pensamientos de duda y escasez, y mi vida lo reflejó. Hasta que comencé a enviar gratitud, certeza, amor. No siempre obtuve lo que quería, pero siempre llegó lo que resonaba conmigo. El universo no escucha tus palabras, siente tu vibración. Así que, si piensas en alguien con odio, detente, estás lanzando un veneno que podría volverse contra ti.
Y si piensas con cariño, aunque esté a miles de millas, no lo dudes, estás enviando un bálsamo. Una vez, de niño, vi a un pájaro salir de su cascarón. No lo hizo con fuerza, sino con constancia. Y al salir, no dudó si podía volar, simplemente lo intentó. Ahí, sin saberlo, entendí que hay una energía en todo ser vivo que no necesita pruebas externas, solo confianza interna. A eso le llamo fe, pero no la fe de los sermones, no la que espera milagros o señales. Hablo de una fe que nace en lo más profundo, donde sabes, sin lógica, que algo es real porque ya lo sentiste antes de verlo. Lo descubrí años después, enfermo y perdido en una ciudad extraña. Pasé días sin rumbo, sin cartas, sin trabajo. Hasta que, por instinto o desesperación, comencé a imaginarme sano, caminando con fuerza, agradeciendo por algo que aún no tenía. No fue inmediato, pero una mañana desperté sin fiebre y al día siguiente alguien llamó a mi puerta con una oferta que me sostuvo por meses. Fue casualidad, tal vez. Pero la paz que sentí antes de que todo cambiara no lo fue. Ese fue el verdadero prodigio. Porque no esperé a ver para creer, creí, y por eso vi. La fe no es un deseo ansioso. Es una certeza callada. Es vibrar como si ya lo tuvieras. Es sostener la imagen en tu mente hasta que la realidad no pueda resistirse. Y aunque no se manifieste, la fe ya te habrá transformado. Conozco a quienes dicen tener fe, pero en verdad tienen expectativas disfrazadas. Esperan resultados para confiar. Pero la fe verdadera no depende de lo que pase. La fe es el resultado. Es el estado donde ya ocurrió, aunque aún no lo veas. Tal vez por eso estás aquí, porque alguna vez sentiste esa certeza sin pruebas, ese presentimiento que nunca falla. En el próximo capítulo te contaré cómo descubrí que cada pensamiento es un mensaje al universo. Y por qué, incluso en silencio, estás en constante diálogo con lo invisible. Durante mucho tiempo creí que rezar era hablar, arrodillarse, recitar frases aprendidas de memoria. Lo hice por tradición, por miedo, por desesperación. Pero fue en una capilla vacía, bajo una lluvia helada, donde lo entendí. Entré solo para protegerme del frío. No había nadie, solo el silencio y yo. Me senté, no pedí nada, solo pensé. Pensé en mis dolores, mis preguntas, mis anhelos. Y entonces lo sentí, una respuesta sin voz, un abrazo desde dentro. Ahí supe que rezar no es hablar, es sentir con fuerza, imaginar con propósito, sostener con fe. Desde entonces, cada pensamiento cargado de emoción se volvió una plegaria. Si pensaba con temor, rezaba al temor. Si pensaba en derrota, honraba la derrota. Pero si pensaba con gratitud, aunque no tuviera nada, esa plegaria abría caminos. Lo que piensas con intensidad, lo que repites sin darte cuenta, lo que sientes al recordar o al imaginar, es un diálogo con lo eterno. Tu mente no está sola. Cada pensamiento es una señal, y cada señal encuentra respuesta. La pregunta no es si estás rezando, sino a qué le rezas con tus pensamientos. Desde ese día dejé de implorar con palabras. Comencé a crear con pensamientos. Cada mañana, mientras me preparaba, pensaba, hoy estoy guiado, hoy estoy sostenido, hoy sirvo a algo mayor. Y aunque no lo dijera en voz alta, el universo escuchaba. Si has llegado hasta aquí, tal vez ya puedas ver cuántas veces rezaste sin saberlo. Cuántas veces el universo respondió, aunque no estuvieras en un templo. Y si alguna de esas respuestas marcó tu vida, compártela, porque eso también es rezar, extender la luz que una vez te alcanzó. En el próximo capítulo entenderás por qué no atraemos lo que pedimos, sino lo que somos en lo profundo. Por mucho tiempo creí que la vida era un juego de azar, que la suerte sonreía a unos y castigaba a otros sin razón. Pero la vida me enseñó algo más difícil y más liberador: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo descubrí observando a dos hermanas en un pueblo donde trabajé como escribiente. Mismo hogar, misma crianza, mismas oportunidades.
Pero una hablaba con pesadumbre, nunca consigo lo que quiero, esto no es para mí. La otra, sin alardear, tenía una calma profunda, como si supiera que todo lo necesario ya estaba en camino. Años después, una vivía atrapada en ciclos de carencia, la otra, con una vida plena, no por suerte, sino por su vibración. Al revisar mis notas de entonces, vi que mi propia vida también reflejaba lo que repetía en mi interior. No los pensamientos fugaces, sino los que cargaba como verdad. Si te sientes pequeño, atraes lo que te empequeñece. Si crees que el amor duele, encontrarás quien lo confirme. No es castigo, es reflejo. La mente es un imán, pero no atrae tus deseos superficiales, atrae tu identidad. Por eso no basta con querer prosperidad si piensas desde la escasez, ni amor si no te sientes digno de él. Lo que vibra en tu silencio, no lo que dices, es lo que moldea tu mundo. Lo entendí en un momento oscuro, cuando todo fallaba. Me juzgaba, me comparaba, y el mundo me devolvía esa misma hostilidad. Hasta que me detuve, no para cambiar la realidad, sino para observar lo que permitía en mi interior. Al transformar ese diálogo, mi vida comenzó a fluir. Tu vida no responde a tus súplicas, responde a lo que crees merecer. Y merecer no es arrogancia, es reconocer tu valor. En el próximo capítulo te contaré cómo entendí que las cadenas más pesadas son las que no se ven. Y cómo liberarlas empieza con una decisión interna. Hay cárceles de piedra y otras de pensamiento. Aunque nadie te encierre, puedes pasar la vida atrapado en ti mismo. Yo viví así, atado a ideas que no eran mías, a creencias que otros plantaron en mí cuando no sabía defenderme. Mi abuelo decía, naces como eres, y así mueres. Esas palabras echaron raíces. Cada vez que quise crecer, las escuchaba. Cada vez que quise pedir más, me frenaban. No eran sogas, eran pensamientos que acepté como verdad. Rompí la primera cadena en un pueblo costero, trabajando como copista para un diario. Ganaba poco, apenas comía. Una noche, en un escritorio prestado, encontré un papel con una frase: tu mente cree que estás preso, pero la celda no tiene candado. No supe quién lo dejó, pero me sacudió. Me pregunté, ¿y si no estoy limitado, salvo por lo que repito? ¿Y si no soy pobre, sino que pienso desde la pobreza? Al día siguiente escribí, soy libre de elegir mis pensamientos, y ellos me llevarán a un lugar nuevo. No cambió todo de golpe, pero cambió mi forma de ver. Pronto, oportunidades que antes ignoraba comenzaron a aparecer. Muchos están atados, no por la vida, sino por creencias ciegas. No merezco, es demasiado tarde, nadie me ve. Cada frase es una cadena. Pero así como las aceptaste, puedes soltarlas. La clave es la conciencia, atrapar el pensamiento cuando surge y reemplazarlo, aunque no lo sientas al principio. Porque cuando cambias tu mente con constancia, el mundo se alinea con tu nueva frecuencia. La libertad no empieza fuera, empieza con un pensamiento valiente que desafía al viejo. Si estás aquí, es porque ya rompiste una cadena, aunque no lo veas aún. Y eso lo cambia todo. A veces el universo susurra, no grita. Y si estás demasiado ocupado forzando, no lo escucharás. Lo aprendí después de agotarme empujando puertas cerradas, exigiendo resultados, controlando cada paso. Quería que la vida se rindiera a mis términos. Durante un invierno cruel, trabajé cargando sacos en un puerto. El frío me cortaba las manos, y cada noche, sobre un catre improvisado, me preguntaba, ¿hasta cuándo? Pero esa rutina me enseñó algo, no porque lo buscara, sino porque me rendí. No al dolor, sino a la lucha. Dejé de querer controlar. Y entonces, sin esperarlo, un librero que había conocido años atrás me vio en el muelle. Me ofreció escribir reseñas para su tienda. No era gran cosa, pero fue un comienzo. No fue él quien me salvó, fue mi rendición. Un puente invisible se formó entre mi nueva calma y mi realidad. Ese puente no aparece cuando luchas con furia, sino cuando confías con paz.
Muchos no lo cruzan porque están ocupados cavando túneles imposibles. Quieren controlar cada detalle, pero la mente no diseña el camino, lo emite. Cuando vibras en fe, en entrega, el sendero se revela solo. Lo vi en mí y en otros, quienes soltaron el cómo y confiaron en él cuando recibieron respuestas más bellas de lo que imaginaron. El puente no se ve con los ojos, se cruza con el corazón. En el próximo capítulo compartiré una práctica que transformó mi vida, dormir como si ya fuera. Hay noches en las que el día te cierra todas las puertas, pero la noche abre un portal. Lo descubrí cuando no tenía nada más que mi imaginación. Vivía en un rincón detrás de un taller, con olor a aceite y un saco como almohada. Cada noche, antes de dormir, imaginaba lo que anhelaba, no como un sueño lejano, sino como mi verdad presente. Me veía escribiendo en un escritorio propio, con ropa digna, con propósito. No solo lo visualizaba, lo sentía. Me quedaba en esa escena hasta que el sueño me llevaba. Al principio, mi mente resistía, recordándome el frío, la miseria. Pero con los días, esa práctica dejó de ser un esfuerzo y se volvió mi hogar. Semanas después, un editor me ofreció un puesto fijo escribiendo crónicas. No fue magia, fue consecuencia. Yo ya era ese escritor en mi interior antes de que el mundo lo reconociera. El estado en el que te duermes es el mensaje más potente que envías al universo. Porque en el sueño, tu mente racional se apaga, y lo que sostuviste como cierto se siembra en tu alma. Si duermes con ansiedad, cultivas desorden. Si duermes con confianza, siembras armonía. No importa qué pasó en tu día, la noche es un lienzo nuevo. Cada noche, sin importar las circunstancias, cierro los ojos con gratitud, sintiendo que ya estoy donde quiero estar. Y al despertar, el mundo me mira distinto, porque yo ya no soy el mismo. Durante años me hablaron de Dios como un juez lejano, allá arriba, intocable. Decían que solo los puros podían acercarse, que había reglas, castigos, rituales. Yo, que crecí con carencias y preguntas, me preguntaba, ¿y si Dios no está tan lejos? ¿Y si vive en lo que pienso, siento, soy? Lo entendí una tarde, caminando por un sendero cubierto de niebla. No hubo señales grandiosas, solo una certeza suave, como si el mundo entero, el viento, los árboles, el silencio, me susurrara, no estoy fuera, estoy en ti. Desde entonces, cada pensamiento de miedo me alejaba de esa presencia, cada pensamiento de amor me acercaba. Dios no es una figura, es conciencia viva. Es el yo soy. No castiga, refleja. No exige, responde. Esa conciencia vive en ti, no en tus creencias, no en tus logros, sino en tu vibración. Cuando encuentras paz en la tormenta, ahí está. Cuando confías sin pruebas, ahí está. Cuando eliges amor sobre el odio, ahí está. Dios no se gana, se recuerda. Y cuando te alineas con esa frecuencia, el mundo no se vuelve perfecto, pero tu forma de verlo sí. Entonces, no pides, reconoces. No suplicas, sintonizas. Hablas con tu estado interior, y eso es conexión, eso es Dios moviéndose en ti. Si esto te sacude, está bien, a mí también me pasó. Pero si algo en ti se ilumina, tal vez acabas de recordar lo que ya sabías. Hay deseos que nacen del ego, otros del miedo, y algunos del alma. Por mucho tiempo creí que desear era un error, una trampa, algo que debía reprimir. Me enseñaron a desconfiar del deseo, a verlo como un capricho. Pero cuanto más lo negaba, más fuerte regresaba, como un río que no se detiene. Hasta que entendí que no todos los deseos vienen de la carencia. Algunos vienen de un lugar en ti que ya conoce tu potencial. Fue en un mercado polvoriento, con una sola moneda para un pan. Mientras escribía en un cuaderno gastado, un anciano me miró y dijo, cuando el deseo es más grande que el temor, no es tuyo, es un mandato del cosmos. Esa noche escribí como si algo me guiara. No era que quisiera escribir, era que algo necesitaba ser escrito. Algunos deseos no los eliges, ellos te eligen.
Te buscan, te despiertan, te obligan a salir de lo conocido. No se van hasta que los sigues o los reprimes tanto que te enferman. Los deseos del alma no gritan, murmuran. Pero una vez que los escuchas, te persiguen hasta que los haces reales. Son llamados, no ilusiones. Desde entonces presté atención a las ideas que me encendían sin razón, a las visiones que llegaban en los momentos más simples. El deseo verdadero no es ego, es una instrucción divina. Si hay algo que no puedes dejar de imaginar, algo que te llama, no lo ignores. Tal vez no lo escogiste tú, tal vez él te escogió a ti. En el próximo capítulo te contaré sobre el día que dejé de desear. No fue en un lugar sagrado ni en un momento místico. Fue una tarde común, sentado en un banco desgastado, viendo la lluvia caer. Por primera vez, no quería nada. No dinero, no amor, no respuestas. Solo estaba allí, presente, en silencio. Durante años corrí tras metas, deseos que me consumían. Creí que desear más me llevaría lejos, que lograr más me haría completo. Pero ese día no sentía urgencia. No porque lo tuviera todo, sino porque me rendí con suavidad. Y entonces sentí una claridad inmensa, una certeza sin palabras. No hay nada que buscar, porque ya eres. Todo lo que necesitas ya está en ti. Comprendí que el deseo, cuando nace del miedo, te atrapa. Pero cuando se desvanece, no te deja vacío, te deja libre. Libre para ser, para ver, para existir. En ese espacio de no querer, vi mi reflejo más claro, no el hombre, no la historia, sino el ser eterno que observa y elige. Ese día no encontré respuestas, porque ya no había preguntas. Solo un silencio tan profundo que lo contenía todo. Si has llegado hasta aquí, tal vez puedas sentirlo, tu valor no está en lo que consigues, sino en quién eres cuando no necesitas nada, cuando solo respiras. Ahí, donde no hay ansia, estás tú. Ahí está todo. Y ahora, un último reconocimiento. Fui muchas cosas, marinero, errante, escriba, soñador, buscador. Fui Elias Hawthorne, según el mundo. Pero no fue hasta el final, cuando las etiquetas cayeron, cuando las metas dejaron de pesar, que entendí algo simple y eterno: no soy Hawthorne, soy yo soy. Es la raíz de todo lo que creas, sientes, vives. Cada yo soy débil, yo soy incapaz, invoca una realidad. Cada yo soy fuerza, yo soy luz, recuerda tu verdad. No necesitas probarlo, solo sostenerlo con intención, encarnarlo con amor. Porque yo soy no es una frase, es el origen, la energía desde la que se forma tu mundo. Cuando lo entendí, dejé de pelear con mi pasado, de justificar mi presente, de temer al futuro. Me convertí en presencia, en conciencia despierta. Ya no digo soy escritor o soy buscador. Solo digo yo soy. Y desde ahí, la vida se moldea. Tal vez tú también llevas años siendo muchas cosas, cargando nombres, heridas, roles. Pero si pudieras soltarlo todo por un instante y solo ser, ¿qué encontrarías? No respondas, siéntelo. Porque cuando reconozcas que eres conciencia pura, que no eres la historia ni el cuerpo, sino el ser que elige, ya no necesitarás buscar. Te habrás convertido en la respuesta, un alma despierta, un universo que se experimenta a través de ti. Yo no soy. Prentice Mulford, soy yo soy. Y tú también. Gracias por caminar conmigo.